Lucas, al capítulo número 9. ¡Aleluya! Libro de Lucas, capítulo número 9, versículo del 10 al 13. Poderoso eres Dios. A su nombre, gloria. Libro de Lucas, capítulo número 9, verso del 10 al 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Gloria a Dios. Me está gozando con Brandon ahí, que está metiéndola en español. Aleluya. Gracias. Little by little. Step by step. Ahora yo estoy en inglés. Gloria a Dios. Ahora bueno, prediqué inglés. Ay, santo. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Amén. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder, vengo delante de tu presencia, Dios. Te agradezco esta oportunidad que me concede de predicar tu palabra, Dios mío. Tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Te pido que en esta tarde le ministra a mis hermanos que han estado aquí, Dios, desde temprano buscando tu rostro, Dios mío. Oh Padre Celestial, te pido que tú hables a cada corazón, que ninguno se vaya con necesidad. Yo sé que tú has estado hablándole desde ayer, Dios mío, y tú continuarás hablándole, Dios mío. Abre su entendimiento, abre su corazón y su mente para que puedan recibir esta palabra, Dios mío, en sus corazones. Y te daremos la gloria porque tuya es, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se puede sentar? Amén. Estaré predicando bajo el tema atendiendo las necesidades. Gloria a Dios. Ese es el tema. Atendiendo las necesidades. Atender es prestar atención para comprender una cosa, pero también es asistir, ayudar o cuidar a alguien. También es tener en consideración una cosa. Eso es atender. La necesidad es el estado de un ser humano que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y espiritual. Cada uno, amén, de nosotros tenemos necesidades, ya sean físicas, espirituales, materiales o emocionales. Siempre que nosotros tenemos cualquier necesidad, queremos que esa necesidad sea atendida. Vivimos en unos tiempos donde hoy más que nunca cada uno de nosotros tiene diferentes o muchas necesidades. Amén. Pero nosotros tenemos un suplidor que se encarga de atender todas nuestras necesidades. Amén. Tenemos un suplidor que no importa lo grande o lo difícil que parezca nuestra necesidad, Él es más grande que nuestra necesidad. Se llama el Dios Todopoderoso que atiende cada una de nuestras necesidades. Amén. Cuando nosotros miramos, nos damos de cuenta que la necesidad más grande que el hombre tenía era la necesidad de salvación. El hombre estaba perdido, sin fe, sin esperanza, destinado totalmente a la perdición, y tenía la necesidad de salvación.
Amén. Pero hubo alguien que se dispuso, amén, a venir a atender nuestras necesidades, que dijo: heme aquí. Amén. Hubo alguien que en el cielo dijo: heme aquí, yo voy a atender la necesidad del hombre. Y dice la Biblia que Él se despojó de su gloria y su majestad. Según Filipenses 2 del 1 al 11, se despojó de su gloria y de su grandeza y vino a la tierra a atender la necesidad del hombre. Vino a la tierra a atender la necesidad de la humanidad. Aunque Él no tenía necesidad de venir, el hombre necesitaba atención. El hombre tenía una gran necesidad y no había nadie que le supliera la necesidad. Pero hubo uno que descendió del cielo, el cual venía a suplir la necesidad del hombre, llamado Jesucristo. A su nombre. Y ese descendió a la tierra, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo viene a la tierra y principia su ministerio, comenzó a atender diferentes necesidades que tenía el pueblo. Comenzó a sanar leprosos, dar vista a los ciegos, hacer, gloria al Señor, al cojo andar, a los muertos resucitar. Comenzó a predicar la palabra por la cual muchos fueron libres. O sea, toda necesidad que se le presentaba delante del Señor, el Señor la atendía. Él comenzó a atender diferentes necesidades que el hombre o el pueblo tenía en aquel entonces. Y cuando vamos a esta historia, quisiera referirme a esta historia en la cual Dios me inquietó, porque dice la palabra que después que los apóstoles vuelven, le contaron todo lo que habían hecho, y él, tomándole, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Al nosotros ver esta historia, nos damos de cuenta que aquella multitud tenía una gran necesidad, porque a ellos no les importó irse a un lugar desierto. En el lugar desierto ellos podían padecer necesidad, pero ellos tenían una necesidad más grande que la que podían padecer, porque era una necesidad espiritual, una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Y ellos se meten en aquel lugar desierto. La necesidad de aquella multitud era una necesidad grande. Y ellos llegaron a aquel lugar llamado Betsaida, que aunque era un lugar desierto, amén, Betsaida significa la casa de pesca. Amén. Casa de pesca o el lugar de pescador significa Betsaida. Aunque era un lugar desierto, ellos habían llegado a la casa de pesca. Ellos habían llegado a la casa del pescador, porque ellos tenían una gran necesidad. Por eso ellos se metieron en un lugar desierto, porque la necesidad que ellos tenían era una grande necesidad. Pero el Señor no les dijo que se fueran. El Señor los atendió, porque el Señor siempre está presto para atender cualquiera que sea nuestra necesidad. Hay veces que la necesidad que tenemos es espiritual. Es una necesidad de escuchar la palabra del Señor. Ellos tenían una necesidad espiritual y era la necesidad de escuchar la palabra del Señor. Y habían tres necesidades que el Señor atendería en aquel lugar. La primera necesidad, como dije, era la necesidad espiritual. Ellos tenían necesidad de la palabra. La Biblia dice que Él los recibe. Estoy tratando de ir rápido. Y les hablaba el reino de Dios. La primera necesidad que estaban presentando era una necesidad espiritual. Era una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Porque hay veces que cuando espiritualmente estamos débiles, estamos agotados, lo que necesitamos es escuchar la palabra de Dios.
Hay veces que nosotros tenemos una gran necesidad, por eso uno llega al templo buscando que se sacie la necesidad. Porque necesitamos del Señor, necesitamos escuchar esa palabra que nos ayuda en los tiempos difíciles. Gloria a Dios. O sea, si hay algo que más necesitamos en este tiempo que estamos viviendo, es la palabra del Señor que llena nuestra vida espiritual. Ellos tenían aquella necesidad y el Señor comenzó a suplir primero la necesidad espiritual y comenzó a hablar de la palabra del Señor. Acuérdese que ellos estaban en el desierto, tal vez estaban cansados, pero más que cansados físicamente, había un cansancio, había una carga, había un vacío espiritual que tenían ellos dentro. ¿Cuántas veces, amén, usted espiritualmente no ha sentido esa carga? No ha sentido ese cansancio. Y muchas veces nos acercamos al Señor para que atienda nuestra necesidad. Y el Señor nos dice, como dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces lo que necesitamos es escuchar la palabra que nos fortalece. A veces lo que necesitamos es escuchar la palabra que nos levanta. A veces lo que necesitamos es escuchar la palabra que da vida a nuestra vida. Ellos necesitaban escuchar una palabra. Una palabra que supliera su necesidad. Y el Señor comenzó a atender la necesidad de esta gente. Yo quiero decirle que Dios vino a atender su necesidad hoy. Dios está atendiendo la necesidad, pero Dios vino a atender necesidades. Tal vez lo que necesita es fuerza. Tal vez lo que necesita es un abrazo. Tal vez lo que necesita es una palabra. Pues el Dios del cielo vino a atender tu necesidad en esta tarde. Ellos tenían una necesidad espiritual. Y lo único que podía saciar aquella necesidad era la palabra. Aleluya. Ellos no necesitaban un cántico, necesitaban la palabra. Y dice la Biblia que entonces Él comenzó a hablarles acerca del reino. Comenzó a hablarles de la palabra. Estas personas llegaron con una necesidad, pero ellos no se irían con la necesidad que llegaron. Porque había alguien que iba a atender su necesidad. Había alguien que iba a atender su petición. Y dice la Biblia que Él comenzó a hablarle la palabra. En el momento de cansancio, lo que necesitamos es la palabra. En el momento de desánimo, lo que necesitamos es la palabra. Escuchar esa palabra que dice en Isaías 40:29, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. En el momento de cansancio necesitamos escuchar la palabra poderosa de nuestro Dios. Cuando usted lee ese versículo, no dice que Él da fuerza, dice que Él da esfuerzo. Quiere decir que cuando usted que esté cansado, el Señor va a seguir empujándolo para que usted continúe. Porque esforzarse es dar más de lo que podemos dar. Es dar, amén, hacer fuerza extra. Y dice, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Cuando tú no tienes nada, amén. Cuando tú no tienes nada, tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? En la matemática del hombre, el hombre necesita un número válido para tener algo válido. 0 por 0 en la matemática del hombre seguirá siendo 0. 0 más 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Pero Dios, amén, no necesita de nuestras fuerzas para Él hacer algo. Él dice, cuando tú no tienes, es entonces cuando yo hago. Cuando se te acaban todas las fuerzas, entonces vienen las fuerzas mías. Por eso la palabra dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Y tal vez te faltan fuerzas, pues vino el Señor a atender tu necesidad en esta tarde diciéndote que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo que necesitamos es la palabra. Aleluya. Ellos estaban necesitados de una palabra.
una palabra que los fortaleciera, una palabra que los animara, una palabra que los cambiara. Y hay veces que uno llega al templo con una necesidad y lo único que uno le dice al Señor: Señor, háblame. Santo de Dios. Estamos esperando que Dios nos hable a través de una palabra. Señor, háblame hoy. Necesito que hoy tú me hables a mí. Señor. Si tú no me hablas a mí, yo no sé qué voy a hacer, porque ya yo no tengo más fuerza. Yo no tengo más ánimo, Señor. Tú sabes que estoy corriendo con las últimas fuerzas que me quedan. Atiende mi necesidad. Y muchas veces llega esa palabra de parte del Señor. Aleluya. Y nos deja saber que Él está ahí para atender nuestra necesidad y para darnos nuevas fuerzas para que podamos continuar. Porque la Biblia dice que Él aumentará nuestra fuerza como las del búfalo, nos ungirá con aceite fresco, aleluya. Y el Señor, aleluya, estaba atendiendo la necesidad de aquel pueblo, aleluya, porque el Señor siempre atenderá la necesidad. Avanzo muy rápido hoy. Aleluya. La primera fue la necesidad espiritual, luego que les habló la palabra. ¿Ven? Luego que le habló la palabra, dice la Biblia que entonces sanaba a los que necesitaban ser curados. Luego había una necesidad física. Ellos necesitaban sanidad. Luego que les habló la palabra, cubrió la necesidad espiritual. Luego cubriría aquella necesidad física, aquella necesidad de sanidad. Y comenzó a sanar a todos los enfermos. Porque el Dios que usted y yo le servimos, cuando hay alguien que tiene una enfermedad y necesita atención, el Dios de nosotros es experto sanando a cualquier tipo de enfermedad. El Dios nuestro sana el cáncer, sana el SIDA, sana lo que sea, porque el Dios nuestro todavía sigue teniendo el poder para sanar cualquier enfermedad. Y si usted llegó enfermo, Dios quiere atender su enfermedad en esta hora. Hace un tiempo atrás, cuento esto para la gloria del Señor, me llamaron de la ciudad de Rochester unos hermanos, me dijeron: ¿puedes ir a orar por un familiar nuestro en el hospital? Yo dije: sí, yo voy a orar. Fui con mi esposa. Cuando llegamos al lugar, aquel muchacho jovencito, como no tenía ni 30 años, yo creo, estaba embaratado por todas partes. Estaba pelado, las manos estaban peladas, los pies, los dedos de los pies, la cabeza estaba abierta, tenía sangre que le salía por aquí, por los oídos, estaba todo hinchado así. Y yo me acuerdo que llegamos a aquel hospital y los doctores estaban hablando de cómo iban a hacer con él, que le iban a sacar un pedazo de aquí de la cabeza y le iban a poner otra cosa. Poderoso, Y humanamente Dios. parecía que no había esperanza para aquel muchacho. Y fuimos, había otro muchacho allí. Cuando yo empiezo a hablar con él, que era amigo de crianza, le dije: yo estoy descarriado, yo le hice una promesa a Dios, no la estoy cumpliendo. Y yo le hablé la palabra de una vez. Y oramos por aquel muchacho. Me dijeron: él no escucha, él está en coma. Pero cuando estábamos orando, comenzaron a salir lágrimas de él. Vive Dios, aleluya. Nos fuimos de allí. Aleluya. Pasaron como algunas semanas y me informaron que el muchacho había despertado. Vive Dios. Poderoso Dios. Luego, amén, de haber estado en el hospital, el muchacho se levantó de aquella cama y le dieron de alta y se fue. Aleluya. Y a mí me dijeron: mira, le dieron de alta al muchacho. Y yo: gloria a Dios. Vive. Y le hablaron, la familiar de él habló con él y le dijo: ¿sabes que alguien fue a orar por ti? Él dijo: yo lo sé. Vive Dios. Dijeron que él estaba en coma, pero él estaba escuchando. Aleluya. Y en el día de ayer me mandaron una foto de este muchacho y ni se parecía. No parecía que había tenido ningún tipo de accidente. Me mandaron una foto con toda su familia que están yendo a una iglesia en este momento, porque el Dios que yo conozco es un Dios que sana, un Dios que atiende las necesidades y que para Él no hay nada que se
ser posible que no importa la enfermedad, puede ser la enfermedad que sea, y los doctores pueden decir lo que quieran decir, pero el Dios que yo conozco, que atiende todas las necesidades, sigue sanando, sigue haciendo milagros. Él resucita muertos, Él levanta paralíticos, Él le da vista a los ciegos, porque el Dios que le servimos sigue sanando. El Dios que le servimos, yo no sé si usted lo cree, pero yo creo. Yo creo que el Dios que usted y yo le servimos sigue sanando. Si tú llegaste aquí con una enfermedad, el Dios del cielo atiende tu enfermedad. Si tú llegaste aquí con una condición, si tú llegaste aquí con un dolor, el Dios que yo le sirvo es un Dios que atiende la necesidad y que está dispuesto a sanar en este día. Si tú estás enfermo, si tú estás enferma, hoy es el día que Dios vino a atender tu necesidad. Aleluya. Yo creo que hoy es un día que el Señor puede hacer un milagro, porque Él quiere atender tu condición. Él sabe las noches que pasas con dolor. Él sabe las noches que pasas pidiéndole por un milagro. Señor, sáname esta enfermedad, quítame este dolor, quítame esto que siento, quítame estos síntomas. Y el Dios del cielo hoy vino a atender tu necesidad. Aleluya. Él comenzó a hacer milagros y comenzó a sanar las enfermedades de aquel pueblo. Ellos comenzaron a recibir sanidad, porque el Salmo 103 dice, 103:3, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. Él sana nuestras dolencias, no importa cuál sea la dolencia. El Señor quiere atender cualquiera que sea nuestra necesidad, porque en Isaías 53:5 Él dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él estaba allí atendiendo la necesidad física de aquel pueblo. Él estaba allí atendiendo aquellas necesidades. Pero había otra necesidad que Él tenía que atender. La Biblia dice que luego que sanó, luego que les habló la palabra y los sanó, el día comenzó a declinar. Y los 12 se le acercaron y le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: Aleluya. dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. La tercera necesidad que el Señor iba a cubrir era la necesidad material o la necesidad de alimento. Aleluya. Donde ellos estaban viendo escasez, el Señor estaba viendo multiplicación. Aleluya. Donde ellos estaban viendo escasez, el Señor estaba viendo provisión. Ellos dijeron: pastor, nada más que tenemos 5 panes y 2 peces. Pero cuando usted suma 5 más 2 es igual a 7, que significa perfección. Ellos no saben que la escasez era sinónimo de perfección, porque el Señor se glorificaría en aquella escasez. Donde ellos no estaban viendo esperanza, el Señor estaba viendo un milagro. Donde ellos no estaban viendo nada, el Señor estaba viendo una multiplicación. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. El Señor dijo: perfecto, exactamente es lo que necesitamos. Aleluya. 5 panes y 2 peces para 5,000 personas. ¿Cómo va a dar 5 panes y 2 peces? Es que tenemos que entender que el Dios que nosotros le servimos no tiene limitaciones. ¿Cómo Dios va a tener limitaciones si la Biblia dice claramente en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, que Dios le dio maná del cielo a un pueblo por 40 años? ¿Cómo Dios va a tener límites? Cuando usted busca la Biblia, empezó a darles el pan en el libro de Éxodo.
Y terminó de darle el pan en el libro de Josué en el capítulo número 5. Cuando entraron a la tierra de Canaán, aleluya, cesó el maná porque comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y no solamente eso, porque dice el libro de Deuteronomio del capítulo 29, versículo 5, que el calzado y el vestido de ellos no se envejecieron y sus pies no se le hincharon. Caminaron con la misma ropa 40 años y el calzado no se le dañó ni la ropa tampoco. Y usted me va a decir a mí que el Dios que nosotros le servimos tiene límite, cuando Dios no tiene ningún límite. 40 años alimentando 3 millones de personas. 40 años dándole de comer a 3 millones de personas. Pastor, ¿y usted cree que es imposible para Dios suplirle lo que usted necesita? El Dios del cielo todavía sigue supliendo. A veces uno dice, no tenemos. ¿Con qué vamos a pagar? Dice Namacuatay. ¿Con qué vamos a pagar? Mira todos los biles que tenemos, todas las necesidades que tenemos. ¿Con qué vamos a pagar? Con los 5 panes y los 2 peces no nos da para pagar todo esto. Pero Dios dice, donde se ve escasez, yo veo multiplicación. Donde se ve escasez, yo veo la provisión. ¿Sabes por qué? Porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es Jehová Sabaoth, el todopoderoso. Y ese es el Dios que está atento a nuestras necesidades. Que donde nosotros vemos escasez, Él ve una oportunidad para glorificarse. Él tenía que suplir. Gloria a Dios. Solo había 5 panes y 2 peces Lindo Dios. para 5,000 personas. Gloria, gloria, gloria. Hay veces que nosotros Aleluya. tenemos necesidades. Hace poco, hace unos meses, hace como un mes atrás, yo tenía una necesidad. No solamente material, sino emocional. Yo llegué a un culto de caballeros, me acuerdo. Me arrodillé en la banca solo a llorar. Yo dije, yo quiero que hoy alguien me dé un abrazo. Si tú me amas, yo quiero que alguien me dé un abrazo. Se acabó el culto y nadie me abrazó. Y me fui para mi casa. Señor, ¿qué pasó? Tú no estás conmigo. Mira cómo yo estoy, solamente necesitaba un abrazo y nadie me lo dio. Aleluya. Pasaron días así. Yo seguía sintiendo que estaba solo. Yo, Señor, necesito sentir que alguien se preocupa, que alguien está ahí. Y yo, pasaron días. Y me recuerdo un día por la noche, mi esposa me dijo, tenemos que pagar los biles. Me arrodillé a orar. Le dije, Señor, tú sabes que tenemos que pagar. Si tú estás conmigo, demuéstramelo. Vive Dios, aleluya. Déjame saber que tú estás conmigo. Qué lindo eres, Jehová. Y yo hice esa oración, pero muchas veces nosotros nos olvidamos lo que pedimos. Yo me recuerdo, pastor, al otro día, una persona, a la menos que yo me pensaba que llegaría. Esta persona vino y tocó el timbre de la casa. Cuando yo salí, era aquel hermanito. Vive Dios, Me dice, aleluya. Dios te bendiga, varón. Aleluya, estoy tratando de no llorar, pero Gloria a Dios. Dios te bendiga, varón. Sacó un sobre y me dijo, vengo a traerte esta bendición de parte del Señor. Poderoso Dios. Y yo comencé a llorar porque él no sabía lo que yo le había dicho al Señor el día anterior. Me dijo, vengo a traerte esta bendición de parte del Señor. Y yo no quería cogerle, él decía, coge la bendición, agárrala. Aleluya. Y yo tomé el sobre llorando. Y cuando él se iba a ir, Lindo Dios. yo pude sentir, él no me dio un abrazo, pero yo pude sentir como si era el Señor mismo abrazándome. Santo es Dios. Cuando se iba a ir me dijo, y son mentiras del diablo de que tú estás solo. Dios está atento a tus necesidades y Dios está escuchando todas tus oraciones. Qué lindo eres. Y allí yo pude entender que el Dios del cielo estaba atento a mi clamor, Santo y poderoso. porque sus oídos están atentos al clamor de los justos. Aleluya. No solamente eso, luego, amén,
Pasaron semanas. Yo tenía otra necesidad. Teníamos que pagar una cantidad grande. Y oramos al Señor, y yo en un momento me desesperé y puse el carro en venta. Y lo puse en venta, pero oramos. Mi esposa no estaba de acuerdo con que yo vendiera el carro. Y lo pusimos en oración. Señor, tú sabes la necesidad que tengo. El otro día teníamos que salir a predicar a Jacksonville. Y antes de salir para Jacksonville ese viernes, me llamó un pastor que no lo veo hace tiempo. Hace tiempo no veo al pastor, no hablamos hace tiempo. Me dice, Dios te bendiga. Me pregunta, Javier, ¿qué necesitas? Y yo no me atreví a decirle y comencé a llorar. Javier, ¿qué tú necesitas? ¿Qué es lo más que te preocupa pagar en este momento? Poderoso Le dije, Dios. pastor, me preocupa pagar esto, pero en mucha cantidad. No importa. Lo que pasa es que esta mañana yo me desperté y escuché la voz de Dios audiblemente que me dijo, llama a mi siervo Javier y pregúntale qué necesita. Poderoso Dios. Aleluya. Y de momento él dice que tuvo una visión, y en la visión estábamos mi esposa y yo en un camino, pero los dos estábamos de espalda, y yo entendí que era por el desacuerdo de la venta del carro. Poderoso Dios. Y antes yo salí, yo iba de camino para predicar a Jacksonville, y sonó el teléfono. $900 me habían depositado. Qué lindo es. Poderoso. El dinero que yo necesitaba para pagar lo que tenía que pagar. Fuimos y predicamos a Jacksonville, pastor. Y cuando terminamos la campaña, mi esposa está empezando un negocio de decoración. Cuando terminamos la campaña, los pastores nos sientan en la oficina y nos dicen, esta es la ofrenda para ustedes. Y estos otros $300 para que compren las cosas que van a comprar para la decoración de su negocio. Porque había una hermana que estaba vendiendo unas cosas de decoración y se las guardó a mi esposa sin nosotros tener dinero. Pero Dios no se quedó ahí. Porque después me llama otro hermano. Porque todavía la deuda no se acababa. Me llama otro hermano. Y todavía yo necesitaba otra cantidad grande. Me llamó como un par de días después. Y me dice, ¿qué necesitas? Y dije, bueno, varón, bueno. Yo no quería decirle. Dime qué necesitas. Bueno, varón, tú sabes. No, déjate de joder. Dime qué necesitas. Yo, bueno, varón, tengo que pagar cierta cantidad y es mucho. Yo te los voy a enviar. Y después me dijo, y te voy a mandar $60 aparte de eso para que te vayas a comer con tu familia también. Poderoso Dios. Me mandó los $60. Al otro día, cuando chequeé mi cuenta, había $1,000 que habían sido depositados a mi cuenta. Es que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que atiende todas las necesidades y que Él está presto a nuestro clamor. Y si usted necesita que Dios le supla, Él es el Dios que suple. Él es el Dios que atiende cada una de nuestras necesidades. Él es el Dios que atiende las necesidades. Gloria a Dios. Tal vez tú estás viendo escasez. Yo veía escasez. Yo no veía nada. A mí me gusta cuando Dios ministra el silbido apacible. Aquí hay gente llorando que Dios le está ministrando. Por eso es que estoy predicando tranquilo. Gloria a Dios. Aleluya. A veces uno ve escasez. A veces uno dice, Señor, 5 panes y 2 pesos es lo que hay. Y hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el mortgage, hay que pagar los teléfonos, hay que pagar todo, hay que hacer compras. Y uno está viendo escasez. Pero nunca nos debemos de olvidar que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que suple. Aleluya. Cuando yo estaba orando esta mañana, Nombre. Dios me dijo, dile a la iglesia que yo voy a suplir. Gloria a Dios. Pero me dijo, dile directamente a los pastores que yo soy el que estoy en control. Amén. Gloria a Dios. Que lo que hace falta lo pongo yo porque yo fui quien invité. Y sendali cuatai mansetai. Él me dijo, dile a ellos que no se preocupen, que yo soy el que voy a suplir todo lo que hace
falta. Yo los voy a sorprender para que entiendan que al que yo llamo, yo lo respaldo, y que aunque las preocupaciones llegan y uno dice, Señor, ¿con qué vamos a pagar esto? Porque así han dicho muchas veces y el Señor los ha escuchado. Cuando dicen, Señor, ¿con qué vamos a pagar esto? Señor, ¿cómo vamos a pagar esto otro? Aleluya, el Señor ha estado atento y Él está atendiendo su necesidad. Y Él no dejará al justo desamparado. Él no los dejará en vergüenza. Él suplirá lo que ustedes necesitan, porque el Dios del cielo está atendiendo sus necesidades. Y hay veces que uno quiere hacer movimientos y uno se desespera y uno dice, Señor, voy a hacer un movimiento, Señor, voy a hacer esto. Y Dios dice, no te muevas sin mi permiso, no hagas nada sin mi autorización. Déjame a mí glorificarme en la escasez. Déjame a mí enseñarte lo que te quiero enseñar. Y te quiero enseñar que yo soy el Dios que suple, que yo soy el Dios que tengo todo bajo control. Siento la presencia de Dios en esta hora, en este lugar. Aleluya, porque Dios vino a atender tu necesidad en este día. Y tal vez tú estás necesitado, aleluya, de lo material. Tal vez tú estás necesitado de algo para comer. Tal vez estás necesitado de cualquier cosa material. Pero el Señor dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás preocupado, ora. Aleluya. Y si ya oraste, no te preocupes, porque el Dios del cielo está en control y los ojos de Jehová están sobre los justos, como dice el Salmo 34:15, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento a tu necesidad. Él estaba atento a la necesidad de aquel pueblo. Aquella gente habían ido donde Él porque estaban necesitados, y Dios sabe que tú llegaste aquí necesitado. Tal vez tu necesidad es espiritual, tal vez es física, es material. Tal vez tú lo que necesitas es un abrazo. Tal vez tú lo que necesitas es una palabra. Tal vez tú lo que necesitas, aleluya, que alguien te dé una palmada en la espalda. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero el Dios del cielo está aquí, que vino a atender tu necesidad en este día. Tal vez te sientes deprimido, te sientes deprimida, te sientes triste, te sientes sin fuerza, te sientes que no puedes más. El Dios del cielo está aquí para atender tu necesidad, y Él vino a suplir tu necesidad. Él vino a atender tu necesidad en esta tarde. Gloria a Dios. Él vino a Qué atenderte, lindo, Jehová, aleluya. porque Dios es un Dios que atiende cada necesidad. Y yo lo hablo y lo testifico porque lo he vivido. He vivido y he experimentado cómo el Dios Todopoderoso suple. Mi hijo está montando un estudio, ¿verdad? Él es el que graba los himnos míos, ¿verdad? Él es el productor. Poderoso Dios. Y Dios hasta lo ha sorprendido a él, porque Dios ha comenzado a suplirle cosas para el estudio. Santo poderoso Dios. Porque a veces pensamos que Dios no se mete en las cosas pequeñas, y a veces hasta en las cosas más pequeñas Dios se mete. Gloria a Dios. A veces en las cosas que a nosotros parecen insignificantes, Dios las atiende. Y Dios, estos últimos meses hemos visto la mano del Señor. Yo llevo 9 meses sin trabajar, pero llevo 9 meses sin que me falte nada. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no he tenido que tocar la puerta. Yo no he tenido que ponerle las redes sociales.
Yo no he tenido que llamar a mi familia. Poderoso Dios. Dios mismo se ha encargado de tocar personas para suplir la necesidad, porque Dios está atento a nuestras necesidades. Gloria a Dios. Y tal vez tú estás clamando hace tiempo y le dices: Señor, tengo esta necesidad. Señor, necesito que atiendas esto. Dios va a atender tu necesidad. Dios va a suplir tu necesidad, porque Él está escuchando tu clamor. Él está oyendo. Espíritu Santo. Gente que a veces están deprimidos, en una tristeza profunda, que dicen: ¿cuándo yo voy a salir de esto? ¿Cuándo yo voy a salir de esto? Aleluya. Yo quiero decirte, mujer, la del suéter rojo, que Dios vino a atender tu necesidad hoy. Gloria a Dios. Dios vino a atenderte personalmente. Dios vino a atender tu necesidad en este día. Por eso has estado llorando casi todo el mensaje, porque Dios vino a atender tu necesidad. Dios vino a atender tu necesidad, Débora. Dios vino a atender tu necesidad, pastora. Dios vino a atender nuestras necesidades. Yo no sé cuál es la necesidad con la cual tú llegaste hoy. Lo que sí yo puedo decirte es que el Dios del cielo está aquí para atenderte en este día. Él te dice: ven, estás cargado, estás trabajado, estás cansado, estás afligido. Ven, necesitas que yo te supla. Ven, necesitas que yo te sane. Ven a mí, que estoy dispuesto a atenderte. Tal vez los hombres no te quieren atender, pero Dios te quiere atender en este día. Dios te dice: estoy aquí con mis brazos extendidos, diciéndote: ven, que quiero atender tu necesidad en este día. Gloria a Dios. Hoy Dios vino a atenderte personalmente. Qué lindo eres. Mira cómo es Dios. La última vez que venimos aquí, Dios vino con estruendo aquí. ¿Cuántos se acuerdan? Santo. Pero hoy Dios vino a hablar a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Dios vino a hablar a nuestro corazón porque Él quiere atender nuestra necesidad. Gloria a Dios. Él atendió la necesidad de aquel pueblo. Los mandó a recostar de 50 en 50. Dijo: dame los 5 panes y los 2 peces, que aquí voy a hacer algo yo. Y oró al cielo. Aleluya. Oró al cielo y dijo, le dio gracias al Señor y repartió aquellos 5 panes y 2 peces. Multiplicó, porque la escasez en aquel momento tipificaba perfección. Era el momento perfecto para él glorificarse. Gloria a Dios. Y a veces los momentos más negativos y más difíciles son los momentos perfectos para Aleluya. Dios glorificarse. Amén, Jehová. A veces le estamos diciendo al Señor: sácame de esto, sácame de esta escasez, sácame de esta lucha, sácame de esta batalla, sácame de esto. Y no nos damos de cuenta que es el momento perfecto para Dios glorificarse. Hago un paréntesis. La Biblia habla en el libro de Hechos, capítulo 6 o 7, por ahí si no me equivoco, de un hombre llamado Esteban. Esteban, en ninguna otra parte de la Biblia usted va a encontrar que Esteban vio la gloria de Dios. Donde Aleluya. único usted encuentra que Esteban vio la gloria de Dios fue cuando le estaban apedreando. Y hay veces que el momento más difícil es el momento perfecto. Aleluya. El momento más duro es el momento perfecto para Dios hacer lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Tal vez estás viviendo un momento duro y difícil, pero ahí verás la gloria de Dios. Ahí verás la mano de Dios glorificándose. Por eso Dios lo está permitiendo. Dios lo permite porque se quiere glorificar. Dios lo permite porque quiere hacer algo en tu vida. Está pasando lo que está pasando. Dios dice: yo lo estoy permitiendo para glorificarme. Lo que no has visto antes lo vas a ver ahora, porque hay cosas que tú vas a ver que no las viste cuando estabas en abundancia, solamente las experimentarás en la escasez. Hay cosas que tú las vas a ver en el momento más duro. Tal vez en la abundancia muchas cosas no viste de parte de Dios, pero Dios decide que tú veas esas cosas en el momento de escasez, en el momento más difícil, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer en el momento más duro, en el momento más difícil. Dios se glorificará. Poderoso Dios. Aleluya. En aquel momento, ya termino. Santo Jehová. Me viene tranquilito, trae un mensaje sencillo. En aquel momento, esto es un proceso que Dios me está enseñando, pastor. Aleluya. A mí me gusta el fuego y todo eso, pero Dios me está enseñando. Cuando sea tiempo de ministrar, ministra. Cuando venga el estruendo, gloria a Dios por el estruendo. Pero cuando sea tiempo de yo ministrar corazones, y es difícil porque yo soy inquieto, usted sabe. So, ahí estamos tratando, el pastor sabe de eso. Dios Aleluya. atiende nuestras necesidades. Qué lindo. Él atendió la necesidad de aquel pueblo. Sí, Señor. Los bendijo, los alimentos. Comieron 5,000 sin contar los niños. 5,000 personas comieron y se saciaron. Amén. Comieron todo y se saciaron. Amén. Y sobró de aquello que el Señor había multiplicado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor atendió la necesidad de aquel pueblo. Y lo que hoy se ve como escasez, mañana sobrará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que era escasez, sobró. Gloria a Dios. Lo que escaseaba, después sobraba. No solamente dio para ellos, sino que dio para ayudar a otros. Poderoso Dios. Pero cuando Dios suple, Dios te da para ti y te da para que bendigas a otros. Vive Dios. Gloria a Dios. Entonces la bendición de Dios va a ser tan grande que no solamente va a dar para ti, sino que va a dar para que bendigas a otros también. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está atento a nuestras necesidades. Sí, Señor. No importa la necesidad que tú tengas. Aquel pueblo se fue con las 3 necesidades suplidas. La necesidad espiritual, la necesidad física y la necesidad material. Se fueron llenos de la palabra. Se fueron sanos y se fueron llenos Gloria a Dios. físicamente también. Amén. Se fueron llenos 2 veces. Comieron de la palabra, del maná, del pan espiritual y también comieron del pan físico. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios atiende todas nuestras Aleluya. necesidades. Y qué lindo es. Imagínense el panorama, aquella gente volviendo, yéndose de aquella ciudad, contento y gozoso, porque alguien atendió sus necesidades. Aleluya. Y hoy, este es el Betsaida. Santo. Esta es la casa del pescador. Poderoso Esta es la casa de pesca. Y tú llegaste con una necesidad en esta hora. Y el Señor vino hoy a atender tu necesidad. No importa la necesidad con la cual tú hayas llegado. El Señor dice, ven y trae tu necesidad. Que aquí estoy para atenderte hoy. He llegado a esta casa a atender tu necesidad. Yo no sé con qué necesidad es la que tú llegaste hoy. Aquí está el Señor dispuesto a atender tu necesidad. Aquí está el Señor diciendo, tráeme tus cargas, tráeme tus preocupaciones, tráeme tus necesidades, que yo estoy dispuesto a atenderlos en este día. El Señor vino aquí. Hoy esto se convirtió en el Betsaida, donde el Señor se va a glorificar, donde Dios va a suplir tu necesidad espiritual, donde Dios va a suplir tu necesidad física, donde Dios va a suplir tu necesidad material. Hoy esto se convirtió en Betsaida. Hoy este es el lugar donde el Señor se ha detenido a atenderte a ti, atenderte a ti, atenderte a ti. Dios vino a atenderte en esta tarde. Sacó exclusivamente esta tarde para atenderte a ti, que tanto estás esperando que el Señor te responda esa petición, que tanto has estado esperando que el Señor conteste. Hoy el Señor sacó este día para atenderte.
Dios sacó este día para atenderte. Y todo lo que te falte, sea físico, espiritual o material, Dios ha de suplirlo. Verás la mano de Dios. Aleluya. Porque Dios no se limita. Yes, aleluya. Poderoso Cristo. Santo. Mire, Qué lindo Dios. cuando uno clama, el Señor responde. Cuando tú tienes una necesidad, el Señor va a responder. Él dijo en el libro de Mateo, Aleluya. Él dijo en el libro de Mateo, Gloria a Dios. capítulo 6, verso 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, Aleluya. ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Aleluya. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Todas estas cosas. Tú te encargas de lo de Dios, Dios se encarga de lo tuyo. Usted se encarga de lo de Dios, pastor. Ustedes se encargan de lo de Dios, Dios se va a encargar de lo suyo. ¿Saben por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano y Él no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis hecho. Aleluya. Cada esfuerzo Dios lo recompensa. Ustedes trabajan para el Señor y el Señor paga. ¿Saben por qué? Porque Él atiende todas nuestras necesidades. Y el Dios del cielo está aquí en esta tarde para cada uno de ustedes. Y Él dice, todo aquel que tenga una necesidad, venga a mí, que yo estoy dispuesto a atenderte. Si tienes que llorar ante su presencia, llora. Si tienes que gemir, gime. Haz como aquella viuda que le pedía al juez injusto, insistía, y el juez dijo, para que no me sea más de molestia esta mujer, le voy a contestar su petición. ¿Cuánto más hará Dios con nosotros, a sus siervos que clamamos a Él de día y de noche? Aleluya, este es el día que el Señor ha venido a atender tu necesidad, pueblo del Señor. Iglesia del Señor, Dios ha venido a atenderte. Se ha inclinado a ti y ha extendido su mano en este día, diciéndote, déjame ayudarte, porque yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios va a atender tu necesidad. Como leyeron ahorita, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo te voy a atender y no voy a dejar que nada te pase, porque así como el pueblo pasó por las aguas, cuando el mar rojo se dividió y estuvo con ellos y los atendió a sí mismo, Dios te atenderá a ti. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegará, no te va a ahogar.
Esa situación no te ahogará, porque la Biblia dice en el libro de Josué que él abrió el Jordán, el río de Jordán, y pasaron en seco. Y asimismo él abrirá camino para ti, te atenderá en cualquiera que sea tu situación. También dijo: cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él atenderá tu clamor cuando estés en medio del horno, del fuego de la prueba, porque él lo hizo con los 3 jóvenes hebreos cuando el cuarto personaje, se metió en el horno juntamente con ellos, porque Dios, no importa cuál sea la situación, Dios está dispuesto a atender tu necesidad. Y en esta tarde aquí está el Señor que vino a atender tu necesidad. Y yo no sé si aquí hay gente que vinieron a decirle al Señor: atiende mi necesidad, atiende mi clamor. Dios está aquí en esta tarde, Dios está aquí en esta tarde y vino a atender tu necesidad. Y cuando menos te lo espere, póngase de pie. Dios Lindo. suplirá tu necesidad. Poderoso Dios. Otro día me faltaba un dinero. Salí de un culto y vi una persona y se me acercó. Aleluya. Me hizo así y era un sobre enrollado con una cantidad de dinero que yo necesitaba. En una ocasión vi una cita de un dentista. Me hicieron un trabajo. El trabajo no lo habían hecho tan bien, pero hicieron el trabajo. Y ese día yo me iba a ir y la secretaria me entregó un cheque. Dijo: toma, porque nosotros no hicimos el trabajo con usted, su trabajo. Yo dije: no, pero ustedes hicieron su trabajo, yo no voy a recibir ese dinero. Estaba tentado porque estaba necesitado del dinero y rechacé aquel cheque. Eso fue un martes. Llegué a la iglesia, era un día de estudio. Llegué a la iglesia y cuando se acabó el estudio, un hermanito se acercó a mí y me puso un sobre en las manos. Cuando llegué a casa y abrí el sobre, era la misma cantidad que yo había rechazado en la oficina del dentista. Aleluya. El que vive. Aleluya. Hay veces que el enemigo nos tienta Poderoso a que Dios. nosotros hagamos cosas, pero cuando nosotros metemos nuestras manos, Dios saca la de él. Aleluya. Si yo hubiera tomado aquel cheque, no podía ver la provisión de Dios. Pero al yo rechazar aquel cheque, que yo sabía que yo no me lo merecía, que iba a ser injusto si lo tomaba, pude ver la Aleluya. provisión de Dios. Y tal vez el enemigo te pone pensamiento, te va a poner oferta, te va a poner tantas cosas. Deja a Dios, vete de la iglesia, las cosas no te están yendo bien. Como tú estás desde que viniste al evangelio, eso es problema tras problema tras problema. Mira, necesidad, escasez todo el tiempo. Deja al Señor, aléjate de Dios. Pero si tú soportas el proceso, porque hay etapas de transición que uno tiene que aprender a soportarlas. Si tú soportas, aleluya, para poder ver la provisión de Dios, tenemos que ver primero la escasez. Para poder ver la sanidad de parte de Dios, tenemos que experimentar la enfermedad. Para poder experimentar la fortaleza del Señor, tiene que llegar el momento de cansancio y de debilidad en nuestras vidas, para que no dependamos de nosotros, sino para que dependamos de su fuerza. Y el Dios del cielo vino a atenderte en este día. Yo no sé si aquí hay gente que le dicen al Señor en esta hora: Señor, atiende mi necesidad. Llegué necesitado, llegué necesitada en este día, y yo quiero que tú atiendas la necesidad que yo tengo. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad y poder, le predicamos.